Bienvenido. Este no es un vídeo común. Hoy no llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es para ti. Prepárate para vivir una historia que no solo se escucha, se siente, se transforma, y puede cambiar algo dentro de tu corazón. A través de este salmo oculto, que ahora Dios quiere que lo sepas, descubrirás el salmo oculto más poderoso. Una verdad que muchos han olvidado, pero que puede devolverte la paz, la fe y la fuerza que necesitas hoy. Antes de comenzar, haz algo muy importante. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu alma. Dale like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y comenta amén si estás listo para recibir esta palabra en tu vida. Cierra los ojos por un segundo, respira profundo. Y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia. Comenzamos. La noche había caído con un peso extraño, como si el cielo guardara un secreto que nadie se atrevía a decir en voz alta. El viento no soplaba, susurraba. Y en medio de la oscuridad, una figura caminaba sola. Sus pasos eran lentos, cansados, como si cada uno llevara el peso de 1000 batallas no contadas. Sus ojos, aunque abiertos, parecían haber olvidado cómo ver la esperanza. Había orado antes, había creído antes, pero esta vez, el silencio era diferente. Más profundo, más frío, más definitivo. ¿Dónde estás?, susurró, con una voz rota que apenas sobrevivía entre el eco de la noche. No hubo respuesta, solo el latido de su propio corazón, resonando como un tambor lejano en medio del vacío. Pero entonces, algo cambió. No fue un sonido fuerte, no fue un milagro visible. Fue un susurro, tan leve que parecía imposible de escuchar, y sin embargo, imposible de ignorar. Una voz antigua, suave, eterna. No todo lo que está perdido ha sido olvidado. La figura se detuvo. El aire se volvió más denso, el tiempo pareció inclinarse. Y por un instante, la oscuridad dejó de ser solo oscuridad. Porque en lo más profundo de la noche, algo había despertado. Algo antiguo, algo poderoso. Algo oculto. El silencio ya no era el mismo. Aquella voz no había desaparecido, se había quedado, suspendida en el aire, como si esperara ser entendida. La figura levantó lentamente la mirada. ¿Quién está ahí?, preguntó, con más temor que esperanza. El viento se detuvo por completo. Y entonces, la oscuridad respiró. No como una amenaza, sino como algo vivo, antiguo, sagrado. Las sombras comenzaron a moverse suavemente, como si obedecieran a una presencia invisible. No había forma, no había rostro, pero había algo innegable. Alguien estaba ahí. Y no era la primera vez. Me has llamado muchas veces antes, susurró la voz. La figura retrocedió un paso, confundida. Yo no recuerdo. Un leve suspiro atravesó el aire. Porque olvidaste lo que siempre estuvo dentro de ti. Un pulso de luz, tenue, apareció frente a su pecho. No venía del cielo, ni de la tierra. Venía de él. La figura llevó su mano al corazón, sintiendo un calor desconocido, familiar, pero olvidado. Existe un salmo, continuó la voz, uno que no se aprende, no se repite, no se enseña. Pausa. Se despierta. El latido se intensificó. Más fuerte, más claro. Como si cada pulso pronunciara palabras invisibles. La figura cerró los ojos, sin entender por qué, pero sabiendo que debía hacerlo. Y en ese instante, no vio oscuridad. Vio memoria. Fragmentos de luz, ecos de una verdad que había sido enterrada por el miedo, el dolor y el tiempo. Ese es el salmo, susurró la voz, ahora más cercana, el que el mundo no puede quitar, porque nunca vino del mundo. El corazón habló. Y por primera vez en mucho tiempo, la figura escuchó. El latido ya no era solo un latido. Era un llamado. Cada pulso en su pecho comenzaba a formar algo, no palabras completas, no aún, pero sí una sensación tan intensa, que dolía. La figura cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque su alma ya no podía sostener el peso de lo que estaba despertando. ¿Qué es esto?, susurró, con la respiración entrecortada. La voz no respondió de inmediato. Como si supiera que algunas respuestas
deben sentirse antes de entenderse. Entonces, ocurrió. Una imagen, no con los ojos, sino dentro. Un recuerdo que no parecía suyo, y sin embargo, lo era. Se vio a sí mismo, pero distinto. De pie, firme, sin miedo. Rodeado de oscuridad, sí, pero intacto. Inquebrantable. Y en medio de ese recuerdo, una frase comenzó a formarse, como fuego sobre piedra. Aunque camine. La figura abrió los ojos de golpe. El aire regresó violentamente a sus pulmones. Eso, dijo, temblando, eso es el salmo. El viento volvió, esta vez más cálido. Más vivo. Es solo el comienzo, respondió la voz. El salmo oculto no se revela de una vez. Pausa. Se construye en medio de la prueba. La tierra bajo sus manos parecía vibrar suavemente, como si incluso el mundo reconociera esas palabras. La figura bajó la mirada, y por primera vez, no vio solo oscuridad. Vio camino. Difuso, incierto, pero real. Debes caminar, dijo la voz, ahora firme, aunque no veas el final. Un silencio profundo cayó sobre el lugar. Pero ya no era vacío. Era preparación. La figura respiró hondo. El miedo seguía ahí. El dolor también. Pero algo había cambiado. Muy dentro, algo comenzaba a arder. Y esta vez, no era destrucción. Era propósito. El primer paso fue el más difícil. No porque el camino fuera oscuro, sino porque sabía que no habría vuelta atrás. La figura avanzó. Lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en guerra, el aire se volvió más frío, más denso, más pesado. Y entonces lo vio. Un valle. Profundo, interminable, cubierto por una niebla espesa que parecía tragarse la luz. No había sonido, no había vida. Solo una sensación. De pérdida. Este es el lugar, susurró la voz, el lugar donde muchos olvidan quiénes son. La figura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada paso hacia el valle hacía que el peso en su pecho regresara, las dudas, las voces, los recuerdos. Todo lo que había intentado dejar atrás estaba ahí, esperándolo. No, murmuró, deteniéndose, no quiero volver a sentir eso. El viento cambió. Y esta vez, no era suave. Era frío, cortante, como si el valle mismo estuviera vivo. Aquí, el miedo habla más fuerte que la verdad, dijo la voz, y si lo escuchas, olvidarás lo que ya comenzó en ti. La figura apretó los puños. El suelo bajo sus pies parecía inestable, como si cada pensamiento negativo lo hiciera ceder. Y entonces, lo escuchó. Una voz. Pero no era la misma. Era su propia voz. Distorsionada, quebrada. No eres suficiente. Nunca vas a salir de esto. Estás solo. La figura cayó de rodillas nuevamente, cubriéndose los oídos. ¡Basta!, gritó, con desesperación. Pero las voces no se detuvieron. Se multiplicaron. Se acercaron. Se volvieron más reales, más pesadas, más creíbles. El valle no solo estaba afuera. Había entrado dentro de él. Pausa. Y justo cuando parecía que iba a rendirse, el latido regresó. Fuerte, claro, como un golpe de luz en medio del caos. Y entre todas las voces, una comenzó a levantarse. Suave, pero firme. Aunque camine. La figura abrió los ojos. Y por primera vez en ese valle, el miedo no fue lo único que escuchó. El eco de esas palabras, aunque camine, no desapareció. Se quedó, vibrando en el aire, como una luz que se niega a morir. Pero el valle no cedió. La niebla se hizo más espesa, más oscura, más consciente. Y entonces, las sombras comenzaron a tomar forma. No eran simples figuras. Eran recuerdos. Errores pasados, decisiones que dolían, momentos que la figura habría querido borrar, pero que ahora estaban ahí, de pie, frente a él. Observándolo. Juzgándolo. Mírate, susurró una sombra, con una voz que conocía demasiado bien. ¿De verdad crees que puedes avanzar, después de todo esto? Otra figura apareció. Más grande, más pesada. Fallaste, dijo, y volverás a fallar. El aire se volvió insoportable. Cada palabra golpeaba como una verdad absoluta. La figura intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. No por debilidad física, sino porque esas voces sabían exactamente dónde herir. No, susurró, cerrando los ojos, no soy eso. Pero las sombras rieron. Un sonido bajo, profundo,
que parecía salir del mismo valle. Entonces dime, dijo una de ellas, acercándose, ¿quién eres? Silencio. La figura no respondió, porque no sabía. Y en ese instante, el valle se hizo más fuerte, más real, más dominante. Pausa larga. El latido volvió. Más lento esta vez, pero más profundo. Como si no estuviera luchando contra el ruido, sino atravesándolo. Y entonces, una nueva frase emergió. No desde afuera, desde dentro, aunque camine en valle. La figura respiró con dificultad. Sus manos dejaron de temblar. No porque el miedo desapareciera, sino porque algo más comenzaba a ocupar su lugar. No has terminado, susurró la voz original, firme, constante. El salmo aún vive. Las sombras retrocedieron apenas un paso. No por derrota, sino por reconocimiento. Porque habían sentido algo. Algo que no podían controlar. La figura abrió los ojos. Las lágrimas seguían ahí. El dolor también. Pero ahora, había algo más. Algo que las sombras no esperaban. Resistencia. Y con ella, el inicio de una verdad, que ni el valle podía apagar. El valle guardó silencio. No por calma, sino porque algo estaba cambiando. Las sombras seguían ahí, inmóviles, observando, pero ya no avanzaban. Esperaban. La figura, aún de rodillas, levantó lentamente la cabeza. Su respiración era pesada, pero más estable. Algo dentro de él se estaba ordenando. ¿Quién soy? Susurró, casi sin voz. El eco de la pregunta no regresó. Pero la voz, sí. Más cercana que nunca. Más clara. Más viva. Esa es la pregunta que el valle quiere que olvides, dijo, porque cuando no sabes quién eres, cualquier mentira puede gobernarte. Las sombras se agitaron levemente. Inquietas, como si esas palabras las incomodaran. La figura apretó el pecho. El latido seguía ahí. Firme. Constante. Yo no soy mis errores, dijo, con esfuerzo, no soy mi miedo. Una sombra intentó avanzar, pero algo la detuvo. No una barrera visible, sino una presencia. Entonces recuerda, susurró la voz, recuerda lo que siempre fue verdad, antes del dolor. Pausa profunda. Y entonces, una palabra emergió. No como pensamiento, sino como revelación. Hijo. La figura se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron lentamente, como si esa palabra hubiera atravesado cada parte de su ser. ¿Hijo? Repitió, con incredulidad. El aire cambió. El valle tembló levemente. No del miedo, continuó la voz, no del fracaso. Pausa, sino de la luz que nunca te abandonó. Las sombras retrocedieron un paso más. Esta vez, con resistencia. Con rabia. Porque algo estaba ocurriendo. Algo que no podían detener. La figura comenzó a levantarse. Lentamente. Con dificultad. Pero esta vez, no cayó. Sus piernas seguían temblando. Pero su espíritu, ya no. Yo, dijo, respirando hondo, no estoy solo. El latido respondió. Más fuerte. Más claro. Y entonces, la frase continuó. De sombra de muerte. El valle entero reaccionó. Como si esas palabras fueran una amenaza. Como si el salmo no solo lo estuviera cambiando a él, sino desafiando todo lo que lo rodeaba. La figura dio un paso. Luego otro. Y esta vez, las sombras no se acercaron. Porque por primera vez, no estaban frente a alguien perdido. Estaban frente a alguien que comenzaba a recordar. El valle ya no parecía invencible. Oscuro, sí, profundo, también. Pero ya no absoluto. Cada paso de la figura dejaba una marca invisible, como si el suelo mismo reconociera que algo había cambiado. El eco de las palabras seguía expandiéndose. De sombra de muerte. Las sombras se estremecieron. No desaparecieron, pero tampoco dominaron como antes. Ahora, dudaban. No puede ser, susurró una de ellas, retrocediendo. Siempre caen aquí. Otra respondió, con un tono más agresivo. Aún no ha terminado, aún podemos romperlo. Las figuras oscuras comenzaron a rodearlo lentamente otra vez, pero esta vez, con cautela. Como depredadores, que ya no están seguros de ser los más fuertes. La figura caminó. Un paso firme. Luego otro. Su respiración seguía pesada, pero su mirada había cambiado. Ya no buscaba escapar. Ahora, avanzaba. No temeré, susurró. El aire vibró. El valle entero reaccionó. Las sombras se detuvieron en seco, como si esas palabras
fueran una orden. No, gritó una de ellas, no digas eso. Pero ya era tarde. El latido explotó en su pecho. Fuerte e imparable. Y la frase volvió, más clara, más poderosa. No temeré mal alguno. Un destello de luz emergió desde su interior. No cegador, pero suficiente. Suficiente para revelar lo que antes estaba oculto. El valle no era infinito. Tenía límites. Y más allá, había algo más. Algo que antes no podía ver. Las sombras comenzaron a desvanecerse levemente, no por destrucción, sino porque ya no tenían el mismo poder. Esto no es posible, murmuraron, él debía quedarse. La figura se detuvo por un instante. Miró a su alrededor. El miedo seguía presente, pero ya no mandaba. No me voy a quedar aquí, dijo, con voz firme. El viento cambió. Y, por primera vez, no fue frío, fue cálido, como una promesa. La voz regresó, más viva que nunca. Ahora entiendes. Pausa. El salmo no te saca del valle. Pausa más profunda. Te transforma dentro de él. La figura cerró los ojos un instante. Respiró. Y cuando los abrió, ya no era el mismo. Y el valle, lo sabía. El valle seguía ahí, pero algo esencial había cambiado. Ya no era un lugar de derrota. Era un campo de revelación. La figura avanzaba, paso a paso, y con cada movimiento, la niebla comenzaba a abrirse ligeramente, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. No había sol, no había cielo claro, pero había luz. No venía de afuera, venía de él. El latido, ahora era constante, firme, seguro. Y entonces, lo sintió. No como un sonido, no como una visión, sino como una presencia. Alguien caminaba con él. La figura se detuvo. Su respiración se volvió lenta, casi reverente. No estoy solo, susurró. Y por primera vez, no era una esperanza. Era una certeza. El aire a su alrededor se volvió cálido, envolvente, como un abrazo que no necesita forma para existir. Las sombras reaccionaron de inmediato. Se agitaron, se dispersaron, retrocedieron con inquietud. No, murmuraron, eso no debería estar aquí. Una de ellas intentó acercarse nuevamente, pero al hacerlo, se desvaneció parcialmente, como si hubiera tocado algo que no podía resistir. La figura observó, sorprendido, no por lo que veía, sino por lo que sentía. Paz. En medio del valle, paz. Porque tú estás conmigo, dijo, sin esfuerzo. Las palabras fluyeron solas. No fueron pensadas. Fueron reconocidas. El valle tembló. No con violencia, sino con reacción. Como si una verdad profunda acabara de ser pronunciada en un lugar donde solo gobernaban las mentiras. La presencia se hizo más intensa, más cercana, más real. Y aunque no podía verla, la figura sabía que nunca se había ido. Tu temor te hizo pensar que estabas solo, susurró la voz. Pero yo, siempre estuve aquí. Una lágrima cayó por su rostro. No de tristeza, sino de alivio. De ese tipo de alivio, que solo llega cuando dejas de luchar contra todo, y finalmente entiendes. Las sombras ya no lo rodeaban. Ahora, lo evitaban. Porque la oscuridad no puede habitar. Donde la presencia es reconocida. La figura dio otro paso, más firme que nunca. Y el salmo continuó revelándose. No como palabras antiguas, sino como una verdad viva. Una verdad que caminaba con él. La presencia no hablaba como antes. Ya no era solo una voz. Era guía. Cada paso de la figura ahora tenía dirección. Aunque el valle seguía cubierto de niebla, ya no caminaba a ciegas. Algo lo estaba guiando. Y entonces lo vio. En medio del camino, aparecieron dos formas. No eran sombras, no eran recuerdos. Eran reales. Una vara, firme, sencilla, y un báculo, curvado, antiguo. Flotaban ligeramente sobre el suelo, como si esperaran ser tomados. La figura se detuvo. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. La presencia respondió, no con sonido, sino con entendimiento. No todo lo que te protege es suave. Pausa. No todo lo que te guía será fácil. El aire se volvió más profundo, más serio. La figura extendió lentamente la mano y tomó la vara. En el instante en que sus dedos la tocaron, una fuerza recorrió su cuerpo. No de poder, sino de autoridad. Las sombras reaccionaron de inmediato. Retrocedieron bruscamente, como si esa vara representara algo que no podían desafiar. Luego, tomó el báculo.
Y esta vez, la sensación fue distinta. Más cálida, más cercana. Como una mano que sostiene, cuando estás a punto de caer. Tu vara y tu báculo, susurró, casi sin darse cuenta. Y la frase se completó, con una fuerza nueva. Me infundirán aliento. El valle respondió. Pero no como antes. Ya no se resistía. Ahora, cedía. La figura apretó ambos objetos. La vara le daba firmeza, el báculo le daba equilibrio. Y por primera vez, no solo avanzaba. Se mantenía en pie con propósito. Las sombras, ahora distantes, comenzaron a disolverse lentamente. No porque desaparecieran por completo, sino porque ya no tenían dominio. Esto no ha terminado, susurraron, debilitadas. Pero la figura no respondió. No necesitaba hacerlo, porque ahora entendía algo fundamental. No estaba indefenso, nunca lo estuvo. Solo había olvidado lo que siempre le fue dado. La presencia permanecía, firme, constante, y el camino, aunque aún desafiante, ya no era incierto. La figura dio otro paso, luego otro, y el salmo seguía revelándose, no como palabras escritas, sino como una experiencia, que lo estaba transformando desde dentro. El valle comenzó a abrirse. La niebla, que antes lo cubría todo, ahora se desplazaba lentamente, como si algo superior la obligara a retirarse. Y entonces, la figura lo vio. En medio de aquel lugar que había sido caos, dolor y oscuridad, había una mesa, no rota, no abandonada, perfectamente preparada. Un mantel limpio, pan dispuesto, una copa llena. Todo en su lugar. Todo, en paz. La figura se detuvo, confundida. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a su alrededor. Y entonces lo notó. Las sombras no se habían ido. Estaban ahí, observando, rodeando, desde la distancia. Pero ya no atacaban. Ahora, eran testigos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, susurró, con incredulidad. El aire se volvió sagrado. El tiempo pareció detenerse. Esto no tiene sentido, dijo la figura. ¿Cómo puede haber paz aquí? La presencia respondió, con una calma absoluta. Porque la paz no depende del lugar. Pausa, sino de quien está contigo. La figura se acercó lentamente a la mesa. Cada paso estaba cargado de asombro. De algo nuevo. De algo que nunca había experimentado en medio del dolor. Se sentó. Las sombras reaccionaron. Se agitaron, murmuraron, se inquietaron. No debería estar en paz. Dijeron, este es nuestro lugar. Pero no podían acercarse. Algo lo protegía. Algo que no podían romper. La figura tomó el pan, con manos aún temblorosas. No por miedo, sino por reverencia. Luego, levantó la copa. Y en ese instante, entendió. El valle no había desaparecido. La guerra no había terminado. Pero él ya no estaba en guerra consigo mismo. Y eso lo cambiaba todo. Puedes descansar, incluso en medio del caos, susurró la voz, porque ahora sabes quién pelea contigo. Una lágrima cayó, silenciosa. Pero esta vez, no venía del dolor. Venía de la paz. La figura respiró profundo. Y mientras las sombras observaban, sin poder tocarlo, algo imposible sucedía. En el lugar donde antes reinaba el miedo. Ahora, había comunión. Y el salmo seguía avanzando. No como palabras lejanas, sino como una realidad, que ya nadie podía quitarle. El silencio en la mesa no era vacío. Era sanador. Las sombras seguían ahí, observando desde la distancia, inquietas, impotentes. El valle no había desaparecido, pero ya no tenía el control. La figura permanecía sentada, respirando lentamente, como si por primera vez en mucho tiempo no necesitara huir. Entonces, lo sintió. Un cambio en el aire. Más cálido, más cercano, más íntimo. La presencia se movía. No alrededor. Hacia él. La figura levantó la mirada, sin miedo. Y aunque no veía forma, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Unges mi cabeza con aceite», susurró, con una voz suave, casi quebrada. Y en ese instante, lo invisible se hizo real. Una gota, cálida, lenta, descendió sobre su cabeza. No era aceite común. Era algo más profundo. Algo que tocaba no solo la piel, sino la historia. La gota recorrió su frente, y al hacerlo, los recuerdos comenzaron a cambiar. No desaparecieron,
pero ya no dolían igual. Las heridas, que antes ardían, ahora comenzaban a cerrarse. No por olvido, sino por restauración. La figura cerró los ojos y dejó que sucediera. Más aceite cayó, como una lluvia suave, como un abrazo que sana sin palabras. No está siendo preparado para volver atrás, susurró la voz. Está siendo restaurado, para avanzar. Las sombras retrocedieron aún más. Ya no murmuraban. Ahora, callaban. Porque entendían algo. Esto ya no era solo resistencia. Era transformación. La figura respiró profundamente. Su cuerpo aún llevaba cicatrices. Su historia no había sido borrada. Pero ahora, ya no lo definía. Abrió los ojos. Y su mirada era distinta. Más clara, más firme, más viva. Mi copa está rebosando, dijo, casi con asombro. Miró la mesa. La copa ya no estaba solo llena. Se desbordaba, como si lo que estaba recibiendo fuera más de lo que podía contener. Y, por primera vez, no sintió escasez. Sintió abundancia. No porque todo fuera perfecto, sino porque algo dentro de él había sido sanado. La presencia permanecía, cercana, constante, y el salmo avanzaba hacia su verdad final. Pero lo que estaba por venir no sería solo restauración, sería revelación. Y nada, volvería a ser igual. La mesa permanecía, pero algo más se movía. No frente a él, detrás. La figura, aún de pie ahora, sintió una presencia distinta. No era la misma que lo había guiado. Esta lo seguía. Giró lentamente. Y lo vio. No con claridad total, pero lo suficiente. Dos formas de luz. No amenazantes, no imponentes. Sino, fieles. Constantes. Como sombras, pero hechas de vida. ¿Qué es esto?, preguntó, con una mezcla de asombro y reverencia. La voz respondió, suave, como quien revela un secreto esperado. Ciertamente, el bien y la misericordia. Pausa. Te seguirán. La figura dio un paso atrás. Las dos presencias también avanzaron. No invadían. No apresuraban. Simplemente, permanecían. Me siguen, susurró. Y entonces entendió. No era persecución. Era compañía. Pero distinta. Porque no dependía de su fuerza, ni de sus decisiones, ni de su pasado. Era una promesa. Las sombras, al verlas, se agitaron nuevamente. Pero esta vez, con miedo real. No, murmuraron. Eso no puede permanecer con él. Porque sabían lo que significaba. Donde hay bondad constante y misericordia inagotable, la condena pierde poder. La figura respiró profundo. Y algo dentro de él se liberó. No completamente, pero sí profundamente. Incluso cuando falle, dijo lentamente, ellas seguirán ahí. La presencia respondió, sin dudar. No dependen de tu perfección. Pausa, sino de mi promesa. Las dos luces permanecieron detrás de él. No para empujarlo, sino para asegurarse de que nunca volviera a sentirse abandonado. La figura cerró los ojos un instante. Y dejó que esa verdad penetrara todo su ser. Ya no caminaba solo. No solo tenía guía, también tenía cobertura. Una que no se retiraba en la caída. Una que no desaparecía en la duda. Una que no exigía para quedarse. Abrió los ojos. Y esta vez, miró hacia adelante. Porque entendió algo esencial. El pasado ya no lo perseguía. Ahora, era la bondad la que lo seguía. Y el salmo estaba cerca de completarse. Pero lo que quedaba no era el final. Era el comienzo de algo eterno. El valle quedó atrás. No desapareció, no fue destruido. Simplemente dejó de ser su hogar. La figura avanzaba ahora por un camino distinto, más claro, más abierto. El aire ya no pesaba. Se sentía ligero, como si cada paso lo acercara a algo que siempre había estado destinado a encontrar. Las sombras ya no lo seguían. Se habían quedado atrás, atrapadas en el lugar donde aún tenían poder. Pero él ya no pertenecía ahí. Las dos presencias de luz continuaban detrás, fieles, silenciosas. Y la presencia que lo guiaba seguía a su lado. No visible, pero innegable. ¿Esto es el final?, preguntó la figura, mirando hacia el horizonte. La respuesta llegó con una serenidad absoluta. Esto es donde muchos creen que termina. Pausa, pero en realidad es donde comienza. La figura frunció levemente el ceño. Confundido, pero atento. El camino delante no mostraba obstáculos.
No había niebla, no había oscuridad. Solo luz. Pero no una luz cegadora. Una luz viva. Invitante. Como un hogar que llama, sin necesidad de palabras. Moraré en la casa, susurró la figura, sintiendo que la frase nacía sin esfuerzo. El latido respondió. Más fuerte, más pleno. Del Señor. El aire vibró suavemente. Las dos presencias detrás de él brillaron con mayor intensidad. Y la presencia a su lado se hizo aún más cercana. Por largos días. Silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de significado. La figura dio un paso más. Y algo dentro de él se acomodó. Como si finalmente hubiera llegado a donde siempre debió estar. Pero entonces, la voz habló nuevamente. Y esta vez, con un tono distinto. Más profundo. Más eterno. Aún no has visto lo que eso significa. La figura se detuvo. El horizonte comenzó a transformarse. La luz se expandió. No solo adelante, sino alrededor. Como si el camino no fuera solo un destino, sino una entrada. Una puerta a algo que no tenía final. La figura respiró profundamente. Y por primera vez, no sintió miedo del futuro. Sintió anticipación. Porque entendió algo que lo cambió todo. Esto no era escapar del valle. Era entrar en una realidad completamente nueva. Y lo que venía superaba todo lo que había vivido hasta ahora. La luz dejó de ser horizonte y se convirtió en umbral. Frente a la figura apareció una puerta, no construida con manos, no hecha de materia, sino formada por pura luz viva. Latía, como si tuviera vida propia, como si respondiera a algo más profundo que el tiempo. La figura se detuvo, no por miedo, sino por asombro. ¿Qué es esto?, susurró. La presencia, a su lado, respondió con una voz que ya no era solo guía, sino revelación. No es un lugar al que llegas. Pausa, es un lugar al que perteneces. El aire vibró suavemente. Las dos presencias detrás de él se inclinaron levemente, como reconociendo lo sagrado de ese momento. La figura dio un paso adelante. Y la puerta reaccionó. La luz se intensificó, pero no quemaba. Abrazaba. Cada parte de su ser comenzó a sentirse diferente. Más ligera, más clara, más verdadera. No estoy listo, dijo, con honestidad. La voz respondió, con una calma que rompía toda duda. Nunca se trató de que estuvieras listo. Pausa más profunda, sino de que fueras llamado. Silencio. Pero esta vez fue eterno. La figura miró sus manos. Ya no temblaban. Las heridas seguían ahí, pero ahora parecían historias, no cadenas. Miró hacia atrás. El valle apenas era visible. Lejano, pequeño, sin poder. Las sombras ya no podían alcanzarlo. Y las dos presencias de luz permanecían. Firmes, fieles, como siempre. Volvió la mirada hacia la puerta. Y entendió algo que nunca antes había comprendido. El salmo no era solo palabras. Era un camino, un proceso, una transformación, que lo había traído hasta aquí. Respiró profundamente. Y dio un paso más. La luz lo envolvió. No con fuerza, sino con pertenencia. Como si siempre hubiera sido suyo. Y en ese instante, la puerta comenzó a abrirse. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia una realidad. Donde el miedo no existía. Donde el dolor no gobernaba. Donde la presencia ya no era invisible. La figura cruzó el umbral. Y lo que vio no podía explicarse con palabras. Porque lo que estaba entrando no era solo un lugar. Era la casa. La luz no cegaba. Revelaba. Al cruzar el umbral, la figura sintió algo imposible de describir con palabras humanas. No era sorpresa, no era miedo. Era reconocimiento. Como si su alma dijera en silencio: esto, ya lo conozco. El lugar no tenía paredes visibles, pero se sentía contenido. No tenía techo, pero se sentía protegido. Era infinito, y al mismo tiempo, íntimo. Cada paso que daba, no lo alejaba, lo acercaba más. ¿Dónde estoy?, susurró, con la voz llena de asombro. Y esta vez, la respuesta no vino desde afuera.
Vino desde todo. En casa. La figura cerró los ojos por un instante. Y cuando los abrió, lo entendió. La presencia que lo había guiado ya no estaba a su lado. Estaba en todo. En el aire, en la luz, en el silencio. En él. Nunca estuviste separado. Resonó la voz, solo lo olvidaste, en medio del ruido. La figura llevó su mano al pecho. El latido seguía ahí. Pero ahora, no era solo suyo. Era compartido. Más profundo, más pleno, más eterno. Caminó un poco más. Y lo que antes parecía inmenso, comenzó a tomar forma. No como estructuras, sino como memoria viva. Cada rincón reflejaba algo. Momentos de su vida, decisiones, dolores, milagros que no había notado. Todo estaba ahí, pero transformado, redimido. Nada se perdió. Susurró la voz, nada fue en vano. Una emoción lo atravesó completamente. No tristeza, no alegría, algo más profundo. Gracia. La figura cayó de rodillas. Pero esta vez, no por carga, sino por reverencia. Todo este tiempo, dijo, con lágrimas, tú estabas aquí. Y la respuesta fue inmediata. Siempre. Silencio. Pero un silencio lleno de verdad. La figura respiró profundamente. Y por primera vez, no buscó respuestas. Porque ya no las necesitaba. Había llegado. No a un lugar desconocido, sino al lugar más real que había existido siempre. La casa no era un destino. Era una verdad. Y ahora, la vivía. Pero aún faltaba algo. Algo final. Algo que no cerraría la historia, sino que la transformaría en eterna. El aire en la casa no se movía. Fluía, como si cada partícula estuviera viva, consciente, presente. La figura permanecía de rodillas, no por obligación, sino porque su alma reconocía que estaba frente a algo más grande que todo lo que había conocido. Entonces, lo sintió. No alrededor, no dentro, frente a él. Una presencia distinta. No nueva, pero sí revelada. El espacio comenzó a condensarse, la luz a tomar forma. No completamente visible, pero lo suficiente para que el corazón lo entendiera. La figura levantó lentamente la mirada. Y en ese instante, todo se detuvo. No el tiempo, sino todo lo demás. Las dudas, el pasado, el miedo. Todo quedó en silencio. Porque lo que tenía delante no se cuestionaba. Se reconocía. Eras tú, susurró, con la voz quebrada. No hubo respuesta verbal. No era necesaria. Porque en ese momento, la figura supo. Cada susurro en la oscuridad, cada paso en el valle, cada palabra del salmo. Todo había sido guiado por él. No como una voz distante, sino como una presencia constante. Cercana, fiel, eterna. La figura intentó hablar, pero no pudo. Las palabras no alcanzaban. Y entonces, la presencia hizo algo inesperado. Se acercó, no con pasos, sino con cercanía. Y al hacerlo, todo dentro de la figura se alineó, como si cada parte rota, cada fragmento perdido, encontrara su lugar. Nunca te dejé, resonó, no en sus oídos, sino en su ser. Las lágrimas comenzaron a caer, sin control. Pero no eran de dolor. Eran de encuentro. De ese tipo de encuentro, que responde preguntas que nunca supiste formular. La figura inclinó la cabeza. No por miedo, por amor, por reverencia, por reconocimiento. Y en ese instante, entendió algo que lo cambió todo. El salmo no era solo una oración. Era una conversación. Una que nunca se detuvo. Una que siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchada. La presencia permanecía frente a él. No distante, no inalcanzable, sino cercana, como un padre, que nunca dejó de mirar a su hijo. Y lo que estaba por suceder no sería una despedida. Sería una unión. El momento no se movía. Se expandía. La figura seguía de rodillas, pero ya no se sentía pequeña. Se sentía completa. La presencia frente a él no hablaba con palabras, pero todo en ella comunicaba. Verdad, amor, eternidad. La distancia desapareció. No porque la figura se acercara, sino porque ya no existía separación. ¿Qué soy ahora?, susurró, con una mezcla de asombro y reverencia. Y entonces, la respuesta no llegó como sonido,
sino como fusión. La luz lo envolvió completamente. No como algo externo, sino como algo que despertaba desde dentro. Cada recuerdo, cada herida, cada paso en el valle. Todo comenzó a alinearse como piezas de un diseño perfecto. Nada había sido accidente. Nada había sido en vano. Todo lo había llevado a este momento. Eres mío, resonó la presencia, y yo soy tuyo. La figura cerró los ojos. Y por primera vez, no había preguntas. No había miedo. No había duda. Solo certeza. El latido en su pecho ya no era individual. Era uno con algo más grande. Algo eterno. Uno, susurró. Y el universo pareció responder. La luz se expandió más allá de la casa, más allá del valle, más allá de todo lo que alguna vez conoció. No era solo un encuentro. Era unión. No era solo presencia. Era identidad. La figura ya no buscaba a la voz. Porque ahora entendía. Nunca fue separado de ella. Solo había estado desconectado por el ruido del miedo. Y ahora, ese ruido había desaparecido. Todo era claro. Todo era pleno. Todo era uno. Y en ese instante, el salmo dejó de ser algo que se recita. Y se convirtió en algo que se es. Pero aún faltaba un último paso. Uno que no cerraría la historia, sino que la enviaría de regreso al mundo. Porque lo que ha sido transformado no se queda en silencio. La luz no desapareció. Se volvió parte de él. La figura, ya no la misma, permaneció en silencio, sintiendo una paz tan profunda que ninguna palabra podía contenerla. Pero entonces, algo cambió. No en la presencia, en el propósito. Debes volver, resonó la voz, ahora no desde afuera, ni desde dentro, sino como una verdad absoluta. La figura abrió los ojos lentamente. No con miedo, con entendimiento. ¿Volver? Preguntó, suave, al valle. No hubo duda en la respuesta. Al mundo. Pausa. Hay quienes aún caminan, como tú caminabas. El recuerdo del valle cruzó su mente, la oscuridad, las voces, la soledad. Pero esta vez, no lo debilitó. Le dio dirección. No irás como alguien perdido, continuó la voz. Irás como alguien que encontró. La luz comenzó a cambiar. Ya no era un lugar al que pertenecía. Era algo que llevaba consigo. La casa no desaparecía. Se quedaba. Pero ahora, también iba con él. El salmo, susurró la figura, termina aquí. La respuesta fue clara. Ahora comienza, a través de ti. Silencio. Pero no un final. Un envío. La figura respiró profundamente. Y entendió algo que nunca había comprendido antes. No fue rescatado, solo para estar en paz. Fue transformado, para llevar esa paz. Las dos presencias de luz, bondad y misericordia, aparecieron nuevamente detrás de él. Fieles. Como siempre. La presencia eterna no se alejaba. Porque ahora no había distancia posible. La figura dio un paso. Y la luz se abrió nuevamente. Pero esta vez, no era una entrada. Era una salida. Una transición. Un regreso. No al mismo lugar, sino al mismo mundo. Con una nueva identidad. Ve, resonó la voz, y recuérdales lo que han olvidado. La figura caminó. Sin miedo. Sin duda. Sin peso. Porque ahora sabía quién era. Y mientras cruzaba de regreso, el salmo no se desvanecía. Se expandía. Porque lo que es eterno no se queda en un lugar. Se manifiesta en cada paso de quien lo ha vivido. La noche volvió. Pero ya no era la misma. El viento soplaba otra vez. Pero ya no susurraba miedo. Susurraba esperanza. La figura caminaba ahora entre otros. Personas con la mirada baja, corazones cargados, almas cansadas. Tal como él alguna vez fue. Pero había algo distinto. Algo invisible, pero innegable. La luz. No brillante como antes. No abrumadora. Sutil. Constante. Real. Una persona pasó junto a él, y por un instante, se detuvo. ¿Sentiste eso? Preguntó, confundida. Otra levantó la mirada. ¿Cómo? ¿Paz? Susurró. La figura no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Porque ahora entendía que no siempre se trata de hablar. A veces, se trata de ser.
Siguió caminando. Y a su paso, algo ocurría. Las personas comenzaban a respirar distinto, a mirar diferente, a detenerse, aunque sea por un segundo. Como si algo dentro de ellos recordara. No es posible, dijo uno. Yo sentí algo. La figura se detuvo. Lo miró. Y por un instante, se vio a sí mismo. Perdido, cansado, buscando. Sonrió levemente. No con superioridad. Con compasión. No estás solo, dijo, suavemente. Y esas palabras fueron suficientes. No explicó. No convenció. Solo sembró. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El salmo oculto no se transmite con argumentos. Se despierta en presencia de quien lo vive. Las dos luces, bondad y misericordia, seguían detrás de él. Fieles, inquebrantables. Y la presencia no se había ido. Nunca lo haría. La figura levantó la mirada al cielo. La noche seguía ahí, pero ya no era oscura. Era profunda, llena de sentido, llena de propósito. Y entonces, cerró los ojos un instante. Y escuchó. No afuera. Dentro. El salmo seguía vivo. No como palabras completas, sino como un latido eterno. Y ese latido, ahora, comenzaba a escucharse. En otros. Porque lo que una vez estuvo oculto, ya no podía permanecer así. Había comenzado a revelarse. Uno por uno. Corazón por corazón. Hasta que el mundo entero recordara. El mundo seguía girando. Las personas seguían corriendo, preocupadas, distraídas, buscando respuestas en todas partes. Sin saber que aquello que tanto anhelaban ya habitaba dentro de ellos. La figura caminaba entre ellos, sin anunciarse, sin imponerse, pero dejando huellas invisibles en cada paso. No de poder, de presencia, porque ahora entendía algo que lo cambiaba todo. El salmo nunca fue un secreto escondido. Fue una verdad olvidada. Y aquellos que lo redescubren, no lo guardan, lo encarnan. El viento volvió a soplar. Pero esta vez, no llevaba miedo, llevaba memoria. Un susurro suave, que comenzaba a repetirse en corazones despiertos. El Señor es mi refugio. Una persona lo dijo, sin saber por qué otra lo sintió, sin poder explicarlo. Y así, como una chispa que enciende otra, el salmo comenzó a expandirse. No como religión, no como repetición, sino como experiencia. Viva, real, transformadora. La figura se detuvo. Miró a su alrededor. Y sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabía que incluso en medio del caos, la presencia sigue siendo real. Cerró los ojos. Y por última vez, lo escuchó completo. No desde afuera, no desde un libro, desde lo más profundo de su ser. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu báculo me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Silencio. Pero no un final. Un comienzo eterno. La figura abrió los ojos. Y esta vez, no buscó nada, porque ya no le faltaba nada. Y mientras el mundo seguía su curso, una verdad comenzó a despertarse en lo invisible. El salmo oculto, si esta historia tocó tu corazón, no es el que no lees, fue coincidencia, es el que vives, algo dentro de ti, y una vez que despierta en recuerda ti, esto, nunca el salmo más poderoso no es el que escuchas, es el que comienzas a vivir cada día. Si sentiste paz, esperanza o fuerza en este momento, no te lo guardes. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu espíritu. Dale like para que esta palabra llegue a más corazones. Y comenta amén si crees que este mensaje llegó a tu vida por una razón. Tu comentario puede ser la señal que alguien más necesita hoy. Cierra este vídeo, pero no cierres lo que empezó dentro de ti. Porque esto apenas comienza.